Bienvenidos, queridos amigos de Auxilio Vida y Misión Eucarística Maranatá, a esta tercera serie sobre el Triduo Pascual. Hoy voy a tratar el día Jueves Santo. Es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cubierto con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que doy inicio a este análisis tan importante del Triduo Pascual, que día Jueves Santo se celebra el recordatorio de la cena, la última cena de Pascua que celebró nuestro amado Jesús el día jueves. Decirles que como todo judío debe celebrarse siempre la Pascua, que es una de las celebraciones más importantes del pueblo judío, porque conmemoran la liberación de la esclavitud. Esto es de los más importantes y durante todos los días de sus vidas ellos recuerdan este importante momento en que ellos consiguen la liberación de la esclavitud, y es muy importante porque ellos nacen como pueblo luego de ser liberados de la esclavitud a través de Moisés, que fue contactado por Yahvé, por Dios Padre, y que escuchaba los lamentos del pueblo oprimido en la esclavitud de Egipto. Y esto es bien interesante porque marca un precedente en la historia de la humanidad de cómo un pueblo hace una verdadera rebelión de esclavos y logra liberarse de la esclavitud, por cierto, con la ayuda del Eterno. ¿Y cuál era el objetivo por el cual Moisés se presenta con su hermano Aarón ante el faraón, enviado por el Eterno, que se presenta como ella Shereya, yo soy el que soy? Le dirás al faraón que deje en libertad a mi pueblo, porque debe ir al desierto a adorarme. Entonces el objetivo es precisamente la adoración, porque el pueblo de Dios es o debe ser adorador. Entonces el objetivo fundamental es la adoración. Por eso es interesante saber que en este Jueves Santo, en la última cena, Jesús con sus discípulos inicia esta cena de Pascua un día antes del día eh, en que se sacrificaba, y normalmente a la caída del sol del día 14 se sacrificaban antes los corderos pascuales, y a la caída del sol se consumía en la cena de Pesaj, pero ya no era 14 Aviv, era día 15 Aviv, donde se iniciaba la fiesta, la segunda fiesta de primavera, la fiesta de los panes hacimos, que el pueblo judío hasta el día de hoy celebra como prescripción del Eterno. Esto están en las 7 fiestas, en Levíticos 23, especificadas todas las condiciones de cómo celebrarla. Y en esa noche del día 14 Aviv, y es costumbre que la celebre el pueblo como una cena familiar. Y Jesús en el año 33, sabiendo él que como cordero iba a ser sacrificado el día Viernes Santos, que era 14 Aviv ese año, el año 33 después de Cristo, él pide a uno de sus discípulos que vayan a preparar todo en el cenáculo, un lugar que es muy importante porque está en lo alto del Monte Sión, y puedo decirle que es un lugar
no tan grande. Yo he estado varias veces, las veces que he ido a Jerusalén, es un lugar que está exactamente al lado, está la tumba del rey David. Y ahí, entonces, en el cenáculo se preparó la cena de Pesaj, Jesucristo con sus discípulos, y lo primero que hace Jesús es lavarle los pies a todos sus discípulos, y Pedro no quería hacerlo porque ese era un trabajo que hacían los esclavos, porque como no había pavimento, todas las personas caminaban, entonces siempre era una forma de atención del anfitrión de lavarle los pies a los que llegaban, y precisamente Jesús, en un gesto de humildad y de servicio. Lo importante es saber que en toda misa de Jueves Santo en general se inicia con este lavatorio de los pies. 12 varones se les lava los pies, y aunque ahora con lo modernista a veces colocan a mujeres y otras personas, eh, y que no corresponde, porque en la cena, en la última cena del año 33, solo estaban varones. Lo que viene a continuación es la liturgia propia de Jueves Santo, donde se conmemora algo importantísimo como es la instauración del pacto de la nueva alianza con el sacramento de la Eucaristía y del orden sacerdotal y el sacramento del amor. Son estos tres aspectos sumamente importantes de destacar en el Jueves Santo. Decirles que este día lo celebra nuestro amado Jesús en el año 33, sabiendo él que esa noche iba a dejar establecido esto tan importante del pacto de la nueva alianza. Por primera vez en todo el caminar de nuestro amado Jesús, habla de este término de la alianza nueva. Y él, como en toda cena de Pesaj, se tenía las 4 copas contempladas que hasta el día de hoy todo judío celebra en Pesaj, porque tiene un significado muy importante establecido ya en Éxodo 6, del versículo 6 al 8. Entonces es muy importante estas 4 copas que son verdaderos mandatos del Eterno para su pueblo. Y la primera copa representa la de la santificación. La segunda copa es de las plagas, y se acostumbra a el celebrante, que es el de mayor edad, a colocar una gota por cada una de las 10 plagas. La tercera copa es la de la redención. Antes de pasar a la tercera copa, hay una cena que está normada con 15 pasos a través del seder, que se llama, porque hay un orden establecido junto con la liturgia de Pesaj, que es un librito, Haggadah se llama, la liturgia. Todo se celebra de manera idéntica desde los tiempos, desde que se inició la celebración, porque es una orden del Eterno
y que es con la liturgia que se comienza en toda misa, leer Éxodos 12, donde están todas las indicaciones de cómo el día 10 del primer mes Aviv se debe elegir el cordero que va a ser sacrificado para Pesaj el día 14. Y esto es importante porque la fecha del día 10 al 14, el corderito se cuidaba y se alimentaba para ser sacrificado. Es el día de en que se llevaba, el dueño de casa llevaba su corderito para que los sacerdotes lo eh, revisaran y aceptaran que era un cordero apto para el sacrificio. Debía ser perfecto, de no más de un año, con ninguna marca, o sea, eh, debía ser impecable, y ese corderito era sacrificado en el templo y lo sacrificaba por única vez el dueño del corderito, o sea, el jefe de familia, porque eran miles y miles de corderos, no daban abasto los sacerdotes del templo para poderlos sacrificar. Lo único que hacían ellos era recoger la sangre del corderito, y eso luego lo colocaban en dos palos de hisopo en forma de cruz, y se lo llevaba cada jefe de hogar al lugar donde iban a preparar a la caída del sol la cena de Pesaj. Pero la caída del sol del día 14 Aviv, día del sacrificio del corderito elegido, era ya 15 Aviv y era el inicio de la segunda fiesta de las fiestas de primavera. Lo curioso es que el cordero iba en forma de cruz, y esto es extraordinario porque fue siempre prefigura de cómo iba a ser inmolado el cordero divino, cordero de nuestro Señor Jesucristo. Solamente la fiesta de Pascua, las fiestas de Pentecostés eran fiestas que, y la de tabernáculos eran fiestas en que tenían que peregrinar los judíos a la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad de Dios. Bien, el día jueves celebra nuestro amado Jesús en el cenáculo con sus discípulos esta última cena, que él sabía que iba a ser la última, y empieza la bendición de las dos primeras copas con esta importante, va diciendo en cada una de las copas la frase, y se cantan los salmos Jalel. Las frases son de Éxodo 6, versículos 6 al 8. Decirles que esto es sumamente importante porque ya en la tercera copa, que es la de la redención, Jesús dice: y te libraré con brazo extendido. ¿Y cómo está Jesús en la cruz? Con brazo extendido. Esto es sobrecogedor realmente, entender lo profético, lo exacto de que está en la palabra de Dios y que todo pueblo judío la repite todos los años. En Éxodo 6, versículo 5, dice el Señor: asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Y aquí viene lo importante, los cuatro verbos que tienen que ver con las cuatro copas en toda cena de Pesaj. Versículo 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Yahvé, y yo os
sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Yahvé, vuestro Dios. ¿Qué les parece? Qué extraordinario. Yo soy vuestro Dios que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y en el versículo 8 dice, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo Yahvé. Qué extraordinario, queridos hermanos, esta lectura tan importante, tan destacable, y que no nos la explican en la cena de Pesaj, en este día Jueves Santo, en que toda la misa, toda esta obra de redención de toda la humanidad que como Auxilio Vida, Misión Eucarística Maranatá, difundo con el corazón en los estudios que yo he realizado por tantos años sobre la Santa Misa, fundamentando todos mis estudios en la palabra de Dios, en especial en el libro del Apocalipsis, que es la liturgia divina para la Eucaristía y que está centrado en el sacrificio del Cordero Divino. Por eso es tan importante esta celebración de la última cena, porque nos damos cuenta esta unidad que hay en la celebración del pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios, y que Jesús, si deja esto instituido, este pacto de la nueva alianza, en este especial día, un día antes del sacrificio, en obediencia que Él va a ser la víctima expiatoria para la salvación universal maranatá de todos los pueblos, es que esto es de una, debe ser destacado. Y es que la misa tiene su fundamento en el sacrificio redentor. ¿Y por qué fueron liberados los judíos de la esclavitud en Israel? Perdón, en Egipto, fue precisamente porque Dios quería que saliera su pueblo a que lo adorara. Eso es lo puntual, la adoración. Y no hay adoración sin sacrificio, sin la sangre. Entonces, en el antiguo pacto se hacía con la sangre de animalitos. Ahora, desde el pacto de la nueva alianza, es un solo sacrificio y para siempre, hecho en la Santa Cruz, realizado en voluntad divina, aceptada por Jesús, que se ofreció en obediencia, porque fue el pago de la dote por la novia, la iglesia. O sea, la salvación nuestra está centrada en el sacrificio redentor de nuestro amado Jesús, que el Jueves Santo instituye el pacto de la nueva alianza y queda pendiente una semana para la redención de Israel del pacto de la antigua alianza, la famosa semana 70 de Daniel. Yo los años que asistí a muchas misas como católica en la iglesia, que no estaba como está hoy, la iglesia falsa, la iglesia sinodal, nunca, jamás nos hablaron de la semana 70 de Daniel. Y es tan fundamental esta semana 70 de Daniel porque explica esto de esos 7 años finales del sexto milenio que van a ser para la redención del pueblo judío y que le va a servir también para que se salven miles de millones de otros pueblos, naciones que están sin pacto. Y también a mucha iglesia que no se da cuenta del engaño y no está preparándose como la novia, porque nosotros
¿Cuál es el fundamento de la institución de la Eucaristía, la celebración de la misa eterna? Es precisamente la preparación para la novia, para la vida eterna, porque nosotros entramos de última y vamos a salir antes de que se inicie el tiempo de las 21 juicios divinos, que son 7 años divididos en 2 tiempos de 3 años y medio cada uno, tribulación y gran tribulación. Entonces, el punto fundamental, queridos hermanos, es que hoy día, Jueves Santo, el día Jueves Santo, en esta última cena, todo en la cena de Pesaj que celebra hasta el día de hoy el pueblo judío, y sin cordero porque no tienen dónde sacrificar el cordero, pues. El cordero se sacrificaba en el templo, recordémoslo. Se sacrificaba a las 3 de la tarde en el templo, y el único lugar donde estaba el templo en Jerusalén, pero fue destruido el año 70 y se quedaron sin templo, y por más que quisieron volver los judíos, no lo pudieron hacer y se fueron a diáspora. Y están hasta el día de hoy repartidos por el mundo entero. Y sí, es un signo de los tiempos finales porque están muchos judíos haciendo aliyá, regresando a Israel. Entonces, de todas las tribus, y hacen los exámenes de sangre para determinar de qué tribus son, porque en el código genético está determinado de qué tribus son. Esto es extraordinario. Decirles que en la cena de Pesaj se toman estas 4 copas y hay una quinta copa que la llaman la copa de Elías, que la sirven, pero que no la consumen por lo general. Hay un grupo de judíos que sí la consume, y la consume solo el celebrante. Pero la mayoría no la consumen y se llama la copa de Elías, y como Elías no viene, al finalizar dicen, no llegó Elías, y toman la copa y la derraman en tierra. Nadie consume esa copa. Pero lo que sucede durante la cena de Pesaj es extraordinario. Es extraordinario, y hay signos evidentes de la presencia de Jesucristo. En toda mesa de Pesaj es un mantel con velas, 2 velas, que siempre las enciende la mujer, que es la esposa generalmente del que va a celebrar y que va a presidir la cena de Pesaj. Y ella es la que hace la separación mm, trae la luz, para que se celebre la cena de Pesaj en la luz, porque es una celebración, es una adoración al Eterno. Quiero decirles que jamás se enciende la menorá en las casas. La menorá, el candelabro de 7 brazos, solo se celebra dentro de las sinagogas. Lo otro que hay son estas 4 copas que el celebrante va llenando y bendiciendo y pasándola para que todos brinden con estas copas. Pero en la cena de Pesaj, de la última cena, Jesús consumió solo la tercera copa. La cuarta copa de la conclusión no la consumió. Hay 2 cosas que hizo Jesús que no pasó en la cena de Pesaj el Jueves Santo. No consumió la cuarta copa de la conclusión, ni tampoco se consumió el cordero, porque el cordero solamente se sacrificaba el día 14 en el templo. Esto es de lo más importante. Y esto podía hacerse, la Mishnah, la tradición permitía que cuando había un motivo especial por el cual no iba a poder celebrar el judío este, esta ordenanza, esta prescripción de participar en Pesaj, podía hacerlo antes o después, pero de hacerlo tenía que hacerlo porque es obligatoria. Entonces, y en ese caso se coloca, en vez de la presa de cordero, porque no hay cordero, se coloca, hay un plato que se llama el plato de Pesaj, en donde hay un huevo duro, donde hay hierbas amargas, recordando la amargura de lo que significó todo
el tiempo de la esclavitud, y, y hay una bandeja con 3 panes hacimos en un paño dividido en 3 partes, que curiosamente se llama Ejad, y que para el judío representa los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, pero que para el cristiano y en especial para los católicos que celebramos la Eucaristía, son las 3 personas de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Curiosamente, el celebrante saca el pan del medio, que corresponde a Jesús para nosotros, y lo parte a la mitad, sacrificio. Y una parte, símbolo del sacrificio, porque los animales, las ofrendas, los holocaustos, eran partidos en 2, recordemos que en el libro de Levítico se hacen todas las especificaciones, porque Levítico es el libro de la santificación, especialmente de cómo preparar las ofrendas para el sacrificio, eh, todo lo referente a cómo presentarlas, las ofrendas y realizar los diferentes ritos para la expiación de los pecados. Entonces, es el libro tercero, el Levítico, de la santificación, porque hay que ser santos porque Él es santo. Bien, entonces el celebrante toma la parte, el pan del medio, el pan acimo, sin levadura, porque una de las cosas fundamentales en toda celebración del pueblo judío es limpiar la casa antes de celebrar Pesaj de todo lo que tenga vestigios de levadura. Y todo eso se hace con mucha dedicación, porque no debe haber nada de levadura que corresponde a corrupción, a pecado. Y este segundo pan lo parte y una mitad la guarda en un paño blanco y la esconde para que los niños que siempre participan en toda cena, en todo Shabbat y en toda cena de Pesaj, em, lo vayan a buscar porque lo esconde el dueño de casa y los niños lo van a buscar y el que lo encuentra se lleva un gran premio. Eso se llama el aficomén, porque ese pan cuando se encuentra, el niño lo trae a la mesa y todos lo comparten y lo untan con una mezcla de manzanas y hierbas y especies muy agradable, y ese es el postre en toda cena de Pesaj. Y paso a explicarles lo que significa, porque el simbolismo se le llama el maná escondido, es el premio en la tercera iglesia de Pérgamo. Nosotros vemos que al vencedor de la iglesia de Pérgamo le corresponde el maná escondido, que es a la Eucaristía, el maná escondido al aficomén, el postre, y que él lo encuentra un niño, porque hay que estar en condición de niño, sin pecado, con pureza, sin malas intenciones, para recibirlo y consumirlo. Y una piedra blanca con el nombre que solo la conoce el que lo recibe. Entonces, este es un misterio, eso de la piedra blanca, y yo alguna vez escuché una explicación que me parece interesante, en que en las Olimpiadas que celebraban siempre los pueblos, al vencedor le entregaban una piedra como una tarjeta VIP con su nombre para que pudieran entrar a todos los eventos gratis de ese año. Entonces es como un privilegio que tenían los vencedores. Imagínense esconderlo. ¿Y quién fue escondido? ¿Quién fue el sacrificado? El Jesucristo. Fue escondido en el Santo Sepulcro. Y bueno, ya sabemos todo lo que significa la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su triunfante resurrección que permite la Eucaristía, el maná escondido. Una maravilla, queridos hermanos. Yo cuando entendí este misterio extraordinario, y que el paño donde están guardados los 3 panes hacimos se llama Ejad, o sea, uno. Es que está en el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad.
es un Dios uno. Ejad se llama el pan donde están las tres personas representados en los tres panes hacimos, que para el pueblo judío son sus patriarcas y para nosotros la Santísima Trinidad, Maranatá. ¿Qué les parece? Miren, todos los signos, son tantos los signos eh, que hay en el transcurso de toda la celebración de la cena de Pesaj, donde ellos consumen su comida, su cena la realizan recostados, como libres, cómodos. Entonces, eso es en esencia esta celebración, la institución de la Eucaristía, el pacto de la nueva alianza, y que nosotros consumimos el maná escondido con el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, como un regalo de preparación para la vida eterna, porque ese es el punto final. O sea, nosotros, la novia del Cordero, somos adoradora porque creemos que Jesús es nuestro Salvador. Entonces, yo he intentado en esta explicación de este día de la cena, última cena, la unidad que hay con las fiestas del Eterno que están dejadas en esta liturgia divina descrita en el Apocalipsis con los 22 capítulos que son divididos en dos partes, liturgia de la palabra y liturgia eucarística, 11 capítulos para cada liturgia, pero que son una unidad, porque son pacto de la antigua alianza con el pacto de la nueva alianza, que están siempre unidos, y que los salmos son verdaderos catalizadores que nos entregan más información al respecto. Esto es lo más importante de entender y pasaremos eh, luego a explicar la parte eh, completamente sacrificial que sucede en Viernes Santo y cómo influye todo lo que sucedió el Viernes Santo en la salvación universal Maranatá. Esto es extraordinario. Quiero decirles que hoy Éxodos 12 es una lectura con la que inicia el, esta celebración y que en toda cena de Pesaj se lee. Están todas las indicaciones de cómo elegir el cordero, cuántos días tienen que pasar en casa y cómo se debe consumir y por qué los panes son hacimos. Es toda una explicación que va confirmando la importancia de este momento que es parte de una sola identidad como triduo pascual, donde están todos los misterios, porque en la muerte de Jesús se cumplen muchas profecías, muchas. Entonces, más de 500. Y, y eso es lo maravilloso de entender que Dios Padre eterno se ideó la estructura de la misa en los 22 capítulos del Apocalipsis como liturgia divina. Este es el descubrimiento más extraordinario, queridos hermanos, y yo no me lo puedo haber inventado porque está por escrito confirmado, y por eso San Pablo es el que recibe la misión en entregada por Jesucristo en cuerpo resucitado para ser el apóstol de los gentiles. Y eso somos nosotros, la iglesia que no pertenece por sangre, por código, a la raza judía, y que la raza judía sí tiene que guardar el Shabbat, pero nosotros no, pues nosotros no somos judíos, somos Israel espiritual. Entonces, bueno, ahí, y los mandamientos, fíjese que están guardados y van a ser conocidos justamente cuando el anticristo trate de imponer, bueno, la va a imponer, no es que la trate, ya está todo listo para imponer la marca de la bestia, porque solamente va a poder operar con toda la ayuda de la inteligencia artificial, y nadie podrá eh, poder subsistir si no está marcado. Bien, queridos hermanos, Maranatá, ven Señor Jesús, unidos en oración en este tiempo extraordinario, donde entendemos cómo Dios se ideó la salvación universal Maranatá, donde todos solamente escuchando 7
veces el Apocalipsis y pronunciando a diario 1000 Maranatá, porque son un autoexorcismo para protegernos y poder hacer la liturgia divina de salvación. Unidos en oración, Maranatá, ven Señor Jesús.